Bueno, comenzamos a trabajar, en este caso, con función inversa. ¿Cuál es la idea? Analizar qué tiene que cumplir una función para que exista otra función, a la que vamos a llamar función inversa, que deshaga lo que hace f. O sea, nosotros queremos buscar si existe una función que vamos a llamar f a la menos 1 de x, tal que si f de a me da b, entonces f a la menos 1 de b me devuelva a. O sea, que haga el camino inverso que hace la función f. La función f, en este caso, agarraría un valor a y me devuelve un valor b. La idea es ver si existe una función que recorre el camino contrario, que agarre b y que me devuelva a. ¿Sí? Si esta función existe, lo que va a cumplir es que f compuesta con f a la menos 1 de x me da x, lo mismo que f a la menos 1 compuesta con f de x me da x. O sea, x es transformado por f, y después cuando a ese resultado lo transformo con f a la menos 1, esta función inversa deshace lo que hace f y me devuelve x. Ahora, no toda función va a tener inversa. ¿Sí? Supongamos que tenemos un conjunto A, un conjunto B, y la función hace esto. A le asigna B, a C le asigna D, y a E le asigna D. Esto es lo que hace f. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que surge acá al pensar en la inversa? La inversa tendría que cumplir que f a la menos 1 de b me dé a. O sea, recorrer este camino inverso. Pero f a la menos 1 de d, si yo camino para atrás, en este caso, tengo dos posibles caminos. O sea, tendría c y f a la menos 1 de d me daría e. O sea que no se cumple con la unicidad. Condición para que sea función, que para el mismo valor no me asigne valores diferentes. O sea que si una función a dos valores distintos le asigna el mismo valor de imagen, esta función no va a admitir inversa. ¿Sí? Si f es tal que f de a es igual a f de b para algún par a y b tales que a es distinto de b, no existe inversa. Entonces no vamos a poder definir esta función. Las funciones que sí cumplen con esto es lo que vamos a llamar función inyectiva. Una función es inyectiva, f es inyectiva, si para todo a y b, tales que son distintos, entonces f de a es distinto de f de b. Entonces, toda función que cumpla, que para valores distintos del dominio, ¿no? A y B perteneciente al dominio, sus imágenes son diferentes, es una función inyectiva. O sea, en este caso, esta f que definimos acá, f no es inyectiva. Hay dos valores distintos del dominio que tienen la misma imagen. ¿Sí? Veamos un par de ejemplos. Si yo tomo f de x igual a x a la cuarta, por ejemplo, y miro su gráfico es parecido a una parábola, aunque no lo es, tiene esta forma. Mirando el gráfico, podríamos ver que hay valores de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, el 16, que proviene del 2 y del menos 2. ¿Sí? O sea que f de 2 es 2 a la cuarta, que me da 16, f de menos 2 es menos 2 a la cuarta, que también da 16. O sea, hay dos valores distintos del dominio
que tienen la misma imagen. Entonces F no es inyectiva. ¿Sí? Gráficamente lo que vemos es que en algún momento yo puedo trazar una línea horizontal con respecto al paralela al eje X y corta en 2 puntos al gráfico. Si una función le pasa esto, no es inyectiva. ¿Sí? Sin embargo, si yo, por ejemplo, tomara f de x igual a x a la cuarta, pero yo tomo el dominio de f como del 0 al más infinito, o sea, me quedo con la misma función, pero solamente para valores de x, de 0 al más infinito, me queda esta parte, y para cada valor de la imagen que yo tomo, siempre proviene de un solo valor. O sea, con esta restricción del dominio, la función que no era inyectiva, ahora f, sí, vamos a ponerle un sombrero para cambiarla, sí es inyectiva. O sea, una función que no es inyectiva, cambiando el dominio, podríamos convertirla en inyectiva. Ahora, para la existencia de inversa, esto no es la única condición que vamos a pedir. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta función, volvamos a los conjuntos. Tenemos A, tenemos B, y A me devuelve B, C me devuelve D, y tengo un E acá perdido. Si yo quisiera armarme, esta es F, una función que volviera, F a la menos 1 en B, me debería dar A, F a la menos 1 en D, me debería dar C. El problema es que si yo hago F a la menos 1 de E, no existe. O sea que no se cumple la existencia. La existencia. Para cualquier elemento del conjunto de donde arranco, porque la inversa va a ir de B en A, no tengo un elemento que no va a tener imagen a la hora de querer volver. ¿Sí? Esto tampoco me va a permitir, ¿sí? No existe la función inversa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? El codominio, que es el conjunto de llegada, tiene elementos que no están en la imagen. O sea, la imagen es como más chiquita que el codominio de mi función. Entonces de ahí surge la segunda condición para la existencia de inversa, ¿sí? Que la llamamos sobreyectividad. Función sobreyectiva. F se llama sobreyectiva si y solo si el codominio de la función es igual a la imagen de la función. O sea que la imagen cubre todo el codominio. De vuelta, si yo tomo esta función con este codominio, me queda un elemento afuera. En cambio, si yo tomara la misma f en un conjunto B', donde solamente estuvieran el B, la B y la D, mi función f que A le asignaba B y a C le asignaba D, ¿sí? Ahora sí el codominio de f, que es B', es igual a la imagen de f. O sea, para que una función sea sobreyectiva, codominio e imagen tienen que coincidir. Volvamos a nuestro ejemplo. F de x igual x a la cuarta. Definida f con dominio en los reales y codominio los reales. ¿Sí? Teníamos el gráfico, ¿sí? Pasa por el 0, 0. ¿Qué es lo que pasa con la imagen? Si yo miro la imagen de la función, es desde el 0 para arriba, o sea que es del 0 al más infinito, que es distinta del codominio. Este era el codominio,
y este es el dominio de la función, es distinta del codominio, entonces no es sobreyectiva. Al igual que hicimos antes, podríamos restringir el codominio y decir, a ver, si yo me hago una f de x con sombrero, x a la cuarta, definida de los reales en 0 más infinito, o sea, cambio el codominio, el gráfico sigue siendo el mismo, pero ¿qué pasa? Ahora la imagen de f es igual al codominio de f. O sea, agarré y puse como codominio el conjunto imagen. En este caso, f, todo tocó con sombrero. Con sombrero es sobreyectiva. ¿Sí? Bueno, justamente si miramos que no sea sobreyectiva, no me permite que haya inversa. Que no sea inyectiva, no me permite que haya inversa. ¿Sí? O sea, para que una función f de x admite inversa, sí y solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. O sea, tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando una función es inyectiva y sobreyectiva, la llamamos, para resumir, biyectiva. Si la función no es biyectiva, no admite inversa. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos f de x igual a menos 3x más 2. Y f definida de los reales en los reales. Bien, hagamos un gráfico. Sabemos graficar, es una función lineal, corta en 2 y es decreciente. Algo así será el gráfico de f. Si miramos el gráfico, para cada valor de y, ¿sí? Las rectas horizontales que trazo cortan en uno y solo un punto al gráfico de la función. O sea que f es inyectiva. Y si miro la imagen, ya lo hicimos en las primeras actividades del año, la imagen de la función lineal es todos los reales, que es igual al codominio de mi función. Entonces f también es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, f es biyectiva. ¿Por qué nos interesa que sea biyectiva? Porque entonces existe la función inversa, ¿sí? Que la llamamos f a la menos 1. Ahora, ¿cómo calculamos la función inversa? Cálculo de f a la menos 1. Vamos a usar una de las propiedades que tiene la inversa, que es que f compuesta con f a la menos 1 de x me tiene que dar la identidad, me tiene que devolver el mismo x. ¿Sí? A partir de esta idea, yo voy a despejar quién es f a la menos 1. Para eso tenemos que usar lo que usábamos en la clase pasada de composición. F compuesta con f a la menos 1 es f analizada en f a la menos 1 de x. ¿Qué significaba esto? En la fórmula de mi función, donde está la x, ahora voy a poner un f a la menos 1. O sea, esto me queda menos 3 por f a la menos 1 de x más 2. ¿Sí? Pero ¿a qué tiene que ser igual esto? Según la propiedad de la función inversa, esto tiene que ser igual a x. Y de acá voy a pensar esto como incógnita de mi ecuación y voy a despejar la inversa. Voy a pasar el 2 restando, me queda menos 3, f a la menos 1 de x es igual a x menos 2, f a la menos 1 de x es x menos 2 sobre menos 3. ¿Sí?
que si queremos aprolijarlo un poco, me queda f a la menos 1 de x igual a menos 1/3 x más 2/3. O sea, nos quedó que la inversa de esta función lineal es otra función lineal, ¿sí? Y eso se puede demostrar en general, ¿sí? O sea, para toda función lineal, su inversa es también una función lineal. Veamos otro ejemplo. Imaginemos ahora que tenemos f de x igual a x al cuadrado, f definida de los reales en los reales. O sea, el dominio son todos los reales, el codominio son todos los reales. Pero esto es otra función que también sabemos hacer el gráfico. Es una parábola con vértice en el origen de coordenadas. El gráfico es muy parecido al de x a la cuarta. O sea, vemos que hay valores de la imagen que provienen de valores distintos del dominio. Por ejemplo, el 4 proviene del 2 y del menos 2. O sea que f de x no es inyectiva. Pero algo que podíamos hacer era restringir el dominio para arreglar la inyectividad. Entonces restrinjo el dominio. O sea, voy a pensar en f de x, x al cuadrado, pero f lo voy a restringir a 0 más infinito. O sea, me quedo con esta parte nomás. Me podría quedar con la otra si quisiera. Sí, es una cuestión de elección en los reales. Si ahora trabajo con la restricción, mi gráfico es solo una parte de la curva y cualquier línea horizontal que yo tire corta una sola vez al gráfico. O sea que f es inyectiva. En este caso, el dominio ahora pasa a ser de 0 a más infinito y la imagen, el codominio, perdón, son todos los reales. Pero si yo miro la imagen de esta función, me queda de 0 a más infinito, que es distinto del codominio. O sea, así definida, f es inyectiva, pero f no es sobreyectiva. O sea, voy a tener que hacer una segunda restricción. ¿Sí? Ahora restrinjo el codominio. Voy a definir f de x igual a x al cuadrado, pero f definida del 0 al más infinito en 0 más infinito. Cuidado que no necesariamente tienen que ser igual el dominio y el codominio. En este ejemplo sucede que las restricciones que tengo que hacer me llevan a que sea el mismo. ¿Sí? Entonces, ahora en este caso, mi función, el gráfico es el mismo, f es inyectiva, y como la imagen ahora sigue siendo 0 más infinito, coincide con el codominio de mi función, f es sobreyectiva. O sea que es biyectiva, entonces existe f a la menos 1. Entonces podemos calcular la inversa. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento? El mismo que hicimos en el ejemplo anterior. O sea, yo voy a pensar, tengo que f compuesta con f a la menos 1 de x me tiene que devolver x. ¿Sí? Entonces, f analizada en f a la menos 1 de x, ¿qué sería? Pongo f a la menos 1 de x en donde está la variable. En este caso me queda f a la menos 1 de x todo al cuadrado. Esta sería, esta parte es esto, y esto quiero que sea igual a x. Entonces voy a tomar módulo. Paso el cuadrado como raíz, me queda que el módulo de f a la menos 1 de x
es raíz cuadrada de x. ¿Sí? Pero estos son valores, f a la menos 1 de x, ¿sí? La x vuelve, así que si yo le doy un valor x a la inversa, lo que me devuelve es un valor del dominio. Como el dominio de mi función es de 0 a más infinito, f a la menos 1 de x, ¿sí?, pertenece al 0 más infinito. O sea, vamos a poner f a la menos 1 de a, ¿sí?, pertenece a 0 más infinito para todo a perteneciente a la imagen. O sea, me devuelve valores del dominio la inversa. Agarra valores de la imagen y me devuelve valores del dominio. Como en el dominio son todos positivos, entonces este número es positivo, así que el módulo me lo puedo sacar porque el módulo de un número positivo es positivo. Y acá tenemos la fórmula de la inversa. Ahora, algo que sucede con respecto a la inversa y a la función es que si yo graficara ambas funciones en el mismo sistema de ejes cartesianos, teníamos f de x es algo así, en nuestro caso, y trazo en mi sistema de ejes cartesianos la recta y igual x, esta es la recta y igual x, lo que llamamos recta identidad, el gráfico de la función y su inversa quedan simétricos con respecto a esta recta. ¿Sí? Que no se me está viendo nada la recta, la que estoy prestando atención. Vamos a hacerla más oscura. Este es el gráfico de f. ¿Qué va a ser el gráfico de la inversa? Un reflejo, como si esto fuera un espejo, de este gráfico. O sea, en esta parte de acá, la función hace así, entonces la inversa va a ser lo mismo, pero del otro lado del espejo. En esta parte sale para allá, la inversa va a ir para allá. O sea, si yo siempre que grafique el gráfico de una función y su inversa, cumplen con esta simetría. Es más, yo a partir del gráfico de la función podría construir el gráfico de la inversa sin conocer su fórmula, puramente por simetría. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ya hicimos de funciones lineales, de funciones cuadráticas, que son los ejemplos de funciones con los que trabajamos. Veamos qué pasa con una función homográfica, ¿no? Esto es hoja 4. Imaginemos que tenemos f de x igual a 5 sobre x más 2 más 4. Tengo una función homográfica ya en forma canónica. Ya sabemos que el dominio son todos los reales menos el valor de c, que es el que hace 0 acá el denominador, o sea, menos 2. Sabemos que la imagen son todos los reales menos el b, que es el valor de la asíntota horizontal, o sea, los reales menos el 4. Y podemos hacernos un gráfico. Sabemos que en menos 2 tiene una asíntota vertical y en 4 tiene una asíntota horizontal. ¿Sí? Y como el a es positivo, la función es decreciente, siempre. Hace así. Entonces, si nos fijamos para los valores de la imagen, para cada valor de la imagen que yo tome, el gráfico corta una y solo una vez a las rectas horizontales. O sea que f es inyectiva. ¿Sí? Toda función homográfica resulta inyectiva. ¿Sí? Para que exista inversa, entonces necesito la sobreyectividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a defino f del dominio de f en la imagen de f.
Así me aseguro que el codominio coincide con la imagen. O sea, el dominio es los reales menos el menos 2, la imagen los reales menos el 4. Con esto me aseguro, como tomo justamente la imagen como codominio, me aseguro sobreyectividad. Es inyectiva, es sobreyectiva, puedo calcular la inversa. O sea que f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x. Es el mismo procedimiento cada vez que quiero buscar la inversa. En este caso, ¿qué me queda? F de f a la menos 1 de x me queda 5 sobre, o sea, reemplazo en la fórmula de mi función la x por f a la menos 1. Por f a la menos 1 de x más 2 más 4. Y esto tiene que ser igual a x por la propiedad fundamental que cumple la función inversa. Cuando termino de encontrar la inversa, cuando logre despejar acá f a la menos 1. O sea, quiero f a la menos 1 igual a algo. Entonces, me queda 5 sobre f a la menos 1 de x más 2 es igual a x menos 4. Agarré el 4 y lo pasé restando para allá. Ahora, este está abajo, lo puedo pasar multiplicando para allá. Me queda que 5 es igual a x menos 4 por f a la menos 1 de x más 2. Pero como yo quiero despejar f a la menos 1, este x menos 4 me lo voy a pasar para el otro lado. No voy a hacer las distributivas porque me complico. 5 sobre x menos 4 es igual a f a la menos 1 de x más 2. Por lo tanto, f a la menos 1 de x me queda 5 sobre x menos 4 menos 2. Chequemos qué es lo que pasa. Me queda que la función homográfica, su inversa también es una función homográfica. ¿Cuál es el dominio de esta función homográfica? Me quedan los reales menos el 4. ¿Sí? Justamente el dominio de la función inversa es la imagen de la función original. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a anotar prolijito del otro lado. ¿Cuál es la imagen de esta función? Como es una homográfica en forma canónica, podemos saber que va a ser los reales menos este número que está acá afuera, que es la asíntota horizontal, los reales menos el menos 2. Justamente la imagen de la función inversa es el dominio de la función original. Es más, para el caso de las homográficas, esta función tiene asíntota horizontal igual a menos 2. Y asíntota vertical, no, esto es asíntota, lo estoy poniendo exactamente al revés. Asíntota horizontal, x igual a 4. ¿Sí? Que es el valor que saco de la imagen, que coincide con el b que está acá afuera. La asíntota vertical, esto es i igual a 4, estoy trabadísimo hoy, i igual a 4, la asíntota vertical es x igual a menos 2, que es el valor que saco del dominio, que es el c que aparecía acá abajo, el que hace 0 el denominador. ¿Qué pasa con la función inversa? Como también es homográfica, también va a tener asíntotas. ¿Quién es la asíntota horizontal? El número de acá afuera es la recta igual a menos 2. O sea, la asíntota horizontal coincide numéricamente con la asíntota vertical. O sea, en una homográfica, al buscar su inversa, la asíntota vertical se convierte en asíntota horizontal. ¿Y qué pasa con la asíntota vertical para esta función? Es la recta x igual a 4, que coincide numéricamente con la asíntota horizontal. O sea, la asíntota horizontal se convirtió en asíntota vertical y la asíntota vertical en asíntota horizontal. Es más, si nos fijamos, el valor de A es exactamente el mismo. ¿Sí? Pensando estas tres cosas, de que las asíntotas cambian de roles
la asíntota horizontal en asíntota vertical, la vertical en horizontal, y que la se conserva, esto va a pasar para toda función homográfica, podríamos evitarnos este despeje a la hora de buscar la inversa de una función. Dijimos que íbamos a pasar esto en general. Si tengo f biyectiva, ¿sí? F de A en B, ¿sí? Como es biyectiva, existe f a la menos 1. Y f a la menos 1 va a ir de B en A. O sea, el dominio de f es la imagen de la función inversa. El dominio de f es la imagen de la función inversa. Tengamos en cuenta que hacemos coincidir la imagen con el codominio. ¿Sí? Y la imagen de f pasa a ser el dominio de f a la menos 1. ¿Sí? Es más, si f tiene asíntota horizontal y igual a k, entonces f a la menos 1 tiene asíntota vertical x igual a k. Y si f tiene asíntota vertical x igual a un j, entonces f a la menos 1 tiene asíntota horizontal y igual a j. O sea, al invertir todo cambian los roles. El dominio pasa a ser imagen y la imagen pasa a ser el dominio. Las asíntotas horizontales de existir pasan a ser asíntotas verticales y las asíntotas verticales pasan a ser asíntotas horizontales. ¿Sí? Entonces, último ejemplo, y con esto creo que pueden encarar los problemas de la actividad. Imaginemos que me dicen determinar dominio e imagen y codominio de f de modo tal que exista f a la menos 1 y hallar su fórmula. Siendo f de x igual a x más 4 sobre x más 5. Bueno, esto es una función homográfica. Ya sabemos que la función homográfica es inyectiva, ¿sí? Así que con el dominio no voy a tener problema, pero el dominio, cuidado, que no me pueda aparecer un 0 dividiendo. O sea, que el dominio voy a tomar los reales menos el menos 5. En este dominio, la función homográfica es inyectiva. Ahora, para que sea sobreyectiva, el codominio tiene que coincidir con la imagen. Entonces, yo necesitaría saber cuál es la imagen de mi función homográfica. Así no lo puedo ver de manera cómoda, me lo voy a pasar a forma canónica. ¿Sí? La paso a forma canónica. ¿Qué hacíamos? X más 4 dividido x más 5, x dividido x me queda 1, 1 por 5 es 5, 1 por x me queda x más 5 y resto. X menos x, 0, 4 menos 5, menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaba? X más 4 me queda igual al divisor por el cociente, 1 por x más 5, más el resto que es menos 1. ¿Y después qué hacíamos con esto? Dividía todo por x más 5 para que me aparezca acá mi función homográfica y de este lado me queda la forma canónica. ¿Sí? Al dividir esto es hoja 5, de los dos lados por x más 5, acá puedo distribuir, entonces me queda x más 4 sobre x más 5, que es mi f de x, es igual
Este dividido este me queda 1. Más este dividido este menos 1 sobre x más 5. O sea que escrita en forma canónica, f de x es menos 1 sobre x más 5 más 1. O sea que el a que teníamos en la forma canónica es menos 1. El b me queda 1 positivo y el c es menos 5. Coincide este c con el dominio, con el valor que extraemos de los reales al calcular el dominio. ¿Sí? Y este era donde tengo mi asíntota vertical, igual x. Estoy cambiada las letras hoy. X igual a menos 5. Y la imagen era los reales menos el b. O sea, los reales menos el 1, ¿sí? Que acá es donde tengo mi asíntota horizontal. Y igual a 1. Entonces, sobre el dominio no tengo problemas. O sea, si f la defino de los reales menos el menos 5, no tengo problemas porque no me aparece división por 0 y además es inyectiva. Y voy a tomar como codominio los reales menos el 1, que es la imagen. Entonces me aseguro inyectividad y sobreyectividad. ¿Sí? Ahora, bajo estas condiciones, existe f a la menos 1 de x. Entonces la voy a buscar. F compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x, o sea que f de f a la menos 1 de x es igual a x, o sea que menos 1 sobre f a la menos 1 más 5 más 1 es igual a x. Y despejo f a la menos 1. Me queda menos 1 sobre f a la menos 1 de x más 5 es igual a x menos 1. Paso este multiplicando para allá y este dividiendo para acá en un solo paso. Me queda menos 1 sobre x menos 1 es igual a f a la menos 1 de x más 5. Y ahora paso este restando para allá. Menos 1 sobre x menos 1 menos 5 es f a la menos 1 de x. Si lo ponemos prolijo, me queda menos 1 sobre x. Pasa lo que habíamos dicho que iba a pasar con las funciones homográficas. El dominio de f a la menos 1, ¿sí? Es todos los reales menos el 1, porque es el c en este caso. ¿Sí? Coincide con la imagen de la función original. La imagen de f a la menos 1 son los reales menos el b, que era la asíntota horizontal, o sea, los reales menos el menos 5. Coincide con el dominio de la función original. Esta función es homográfica, o sea, tiene una asíntota vertical. ¿Quién es la asíntota vertical? X igual a c, o sea, x igual a 1. Justamente en 1, la función original tenía una asíntota horizontal. La asíntota horizontal para la inversa, ¿sí? Es el valor que está acá afuera, es y igual a menos 5. Justamente menos 5, ¿sí? Es el valor de la asíntota vertical. O sea, la asíntota vertical se transformó en horizontal, la asíntota horizontal en asíntota vertical, el dominio pasa a ser la imagen y la imagen pasa a ser el dominio. ¿Sí? Teniendo estas cosas en cuenta, se pueden encarar, ¿sí?, los ejercicios de la práctica. Para el último ejercicio hay que tener en cuenta algo que dijimos al principio de la clase, ¿no? Imaginemos que me dan como dato, si yo tengo como dato que f a la menos 1 de 8 es 5, ¿sí? Hay un dato que me están dando implícitamente, que es que f en 5 es igual a 8. O sea, pues como la inversa deshace lo que hace la función, si agarra un 8 y me devuelve un 5, quiere decir que la función original en 5 valía 8. Entonces, imaginemos que me
me dan como dato esto y me dicen que g de x es 2x más 3. ¿Sí? Y me piden que calcule g compuesta con f en 5. Entonces, g compuesta con f en 5 es g de f de 5. F de 5 no lo tengo como dato directo, pero a partir de este dato yo pude sacar que f de 5 es 8. Entonces puedo decir que g en 8, que g, f de 5 es 8. Y g en 8 lo puedo calcular porque tengo la fórmula. O sea, me queda 2 por 8, 16, más 3, 19. Ahora, si me pidieran calcular g compuesta con f en 8, ¿qué pasa? Esto sería g de f de 8. ¿Cuál es el problema que tengo? Que de f de 8 no tengo datos. Yo tengo datos de f a la menos 1 en 8, que es 5, del cual saqué que f en 5 es 8. Pero de f de 8 no tengo información. Entonces no se puede calcular. En cambio, si me pidieran g compuesta con f a la menos 1 de 8, esto sería g de f a la menos 1 en 8, sobre el cual sí tengo datos. Porque me dijeron que f a la menos 1 en 8 era 5. O sea, esto me queda g en 5, que es 2 por 5 más 3. O sea, 13. En el último ejercicio de la actividad, ¿sí?, pide calcular si es posible. O sea que una posibilidad es que no se pueda calcular. ¿Sí? Prestar atención a eso porque no todos los cálculos que se presentan son realizables. Hasta acá llegamos con inversa. Seguimos la próxima.